Queridas amigas y amigos del signo de Virgo, bienvenidos al horóscopo rúnico semanal de runastouch.com, que en esta ocasión va del día lunes 19 al sábado 24 de septiembre de 2016. Y bueno, queridos Virgo, vamos a decirles qué es lo que tienen las runas para ustedes en esta semana. Y vamos a empezar con el ámbito de la salud, y déjame decirte, Virgo, que esta semana es de una salud excelente. Si tuviste algunos problemas de enfermedad en días anteriores, prácticamente olvídalos. De hecho, esta semana te toca a ti el don de la sanación. Fíjate que todas las personas que estén cerca de ti se van a sentir mucho mejor de sus enfermedades o sus malestares, porque irradias una energía curativa impresionante. Una semana excelente para tu salud, Virgo. Pasando al ámbito de los negocios y el trabajo, si tienes un negocio propio, déjame decirte que se ve cierta estabilidad y se ven muy buenas utilidades, excelentes utilidades, sobre todo hacia finales de la semana. Fíjate que hacia mediados de la semana tal vez tú tengas algunos problemas de comunicación, no tanto con tus clientes, sino más bien si tienes trabajadores a tu servicio, tienes algunos socios, veo algunos problemas de comunicación. Tal vez quieras permanecer un poquito aislado de ellos y seguir haciendo tu trabajo, pero esto no va a afectar en las utilidades, vas a tener excelentes utilidades toda la semana. Y de hecho, fíjate que se afianza la estabilidad de tu negocio. Si veías tú que había algunos altibajos, bueno, esta semana vas a percibir tu negocio bastante estable, de una forma bastante estable, con utilidades muy, muy altas esta semana. Si eres trabajador, fíjate que si eres trabajador, igual se ve la posibilidad de un reconocimiento importante hacia finales de la semana. Pero también, fíjate, déjame comentarte que es posible que te encarguen alguna actividad que tengas que realizar de forma solitaria. Tal vez esta actividad que te pidan tengas que hacerla aparte de tus compañeros o tu equipo de trabajo, porque si es algo muy específico que tiene que ver principalmente con la administración de bienes materiales y que tú tienes o información privilegiada o solo tú sabes hacer de la forma más adecuada, ¿sí? Entonces es posible que te pidan esto y lo vas a hacer de una forma correcta y adecuada, y por eso te digo que viene un reconocimiento importante a esa actividad hacia finales de la semana. Si estás buscando trabajo, fíjate que la semana es buena principalmente a principios de la semana y hacia finales de la semana. A principios de la semana te muestras como un trabajador muy estable, con mucha fijeza en los principios, y eso le va a gustar mucho a tus empleadores. Hacia finales de la semana te muestras como alguien con mucha constancia y un gran compromiso con lo que haces, ¿sí? Y además también con mucha habilidad para administrar bienes materiales, y también eso le va a gustar muchísimo a tus posibles empleadores. A mediados de la semana no busques empleo, porque fíjate que vas a tener algunos problemas con la comunicación. Entonces es posible que a lo mejor no te entiendan bien, no sea muy comprensible lo que dices. Entonces es mejor que esos 2 días de mediados de la semana los descanses y no busques trabajo ni asistas a entrevistas de trabajo esos días. Y finalizando con el ámbito emocional, Virgo, tienes una semana maravillosa. Fíjate que veo un incremento de la pasión extraordinario. Veo que a lo mejor tú vas a tomar una iniciativa importante que va a ser del agrado de tu pareja, y esto va a ayudar muchísimo a que se refuerce de una forma muy importante la relación de pareja. Fíjate que probablemente tú tengas en la mente la idea de tener hijos a lo mejor, y se lo vas a plantear a tu pareja y le va a parecer una muy buena idea, aunque a lo mejor obviamente también tu pareja te diga que esperen un poco. Es posible que eso, veo que tu pareja puede reaccionar de esa forma, decir que esperen un poco, pero le va a parecer excelente la idea, ¿sí? También hay una posibilidad de que llegue una maternidad en puerta, Si estás buscando una pareja, la semana es propicia. Toda la semana te muestras, fíjate que atractivo, te muestras inteligente. Además, fíjate que muestras una personalidad muy dada a la constancia, al trabajo, y eso también hace que te veas muy atractivo, le parezcas muy atractivo al sexo opuesto. Entonces, esta semana prácticamente puedes encontrar una pareja todos los días, Veo algunas personas cercanas, principalmente en tu lugar de trabajo. Veo alguna persona que está bastante interesada en establecer un compromiso serio contigo. Entonces, si ya sabes quién es, puedes, en esta ocasión, te sugiero que aceptes, porque puede ser una relación de pareja muy exitosa. Y bueno, Virgo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, así como agradezco los comentarios que nos dejas aquí debajo de los videos y los likes también que nos pones aquí. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y te invito a que nos agregues a tus redes sociales de Twitter y Facebook. Te mando un gran saludo y te esperamos aquí la próxima semana.